Hola, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio en el que estaremos hablando en esta ocasión de algunas reglas generales que tienen que ver con la ortografía, específicamente sobre temas relacionados con la acentuación y la puntuación. Esto se refiere básicamente a cuándo tenemos que colocar tilde y a cuándo debemos usar de muy buena forma, de forma correcta, los puntos, las comas, ¿verdad? Dentro de nuestras estructuras escritas, en el momento que estamos realizando nuestros textos. Como primera medida, voy a pedirles que de pronto retrocedamos un poco en el tiempo y nos vayamos hasta la época en que en el colegio nos enseñaban las sílabas, ¿verdad? Y que las palabras, dependiendo del número de sílabas, tenían también un número o unas reglas determinadas. En este caso, la acentuación en monosílabas, que es la primera que vamos a ver. Las monosílabas son esas palabras que tienen una sola sílaba y tienen una regla que dice que ellas no llevan tilde, no llevan acento, salvo en los casos denominados de acento diacrítico. El acento diacrítico se utiliza para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cada uno de los casos, que de pronto estos son los más comunes, estos que están acá presentándose en la diapositiva. Por ejemplo, el con tilde y el sin tilde. El con tilde se refiere al pronombre, ¿sí? A una persona, a un masculino que ya he mencionado normalmente dentro de la oración. Por ejemplo, Eduardo camina hacia el norte, coma. Él, con tilde, sabe que allí está su destino. Esa es una oración en la que utilizamos el con tilde. Otra sería, Raúl va a la escuela, coma. Él quiere crecer como persona a partir del conocimiento, ¿verdad? Ese él también lleva tilde. En ambos casos se está refiriendo a el sustantivo o al sujeto que se ha mencionado anteriormente en la oración, ¿verdad? A la persona, al hombre que hemos mencionado, al sustantivo masculino. En el caso del él sin tilde es un determinante, un artículo que nos indica o nos determina, valga la reiteración de términos, que el sujeto de esa oración que vamos a mencionar ahí seguido, el sustantivo, es masculino y singular. Por ejemplo, el gato, el perro, el lapicero, el teléfono móvil, ese él es sin tilde. El con tilde, personas, el sin tilde se refiere a sustantivos masculinos, ¿sí? Singulares. Más sin tilde, más con tilde. Más sin tilde es equivalente a sin embargo, pero más con tilde indica cantidad, una diferencia de mayoría. Hay más sal que azúcar. Hay más hombres que mujeres. Hay más perros que gatos. Hay más documentos que lapiceros. Más con tilde es cantidad, más sin tilde es un equivalente a sin embargo. En el equivalente a sin embargo podemos utilizar, va dentro de una oración, por ejemplo, estudió mucho para el examen, más no aprobó. ¿Sí? Estudió mucho para el examen, sin embargo no aprobó, pero no aprobó. Ese más significa pero o sin embargo. Aún con tilde es todavía. Aún sin tilde es incluso. Que con tilde es pregunta. ¿Qué es eso? Que sin tilde es un conector. Aquellos que saben, sé que es sin tilde. Hay que hacer una anotación muy puntual en el caso del que, porque él es el ejemplo de todas las preguntas, las interrogaciones. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Siempre que estemos preguntando algo, se escribe con tilde. ¿Listo? Eso es en cuanto a los monosílabos. Se utiliza tilde para diferenciar y para que sea la palabra adecuada dentro del contexto con acento diacrítico. Luego están todos los polisílabos, que son las palabras que tienen 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, ¿verdad? Esos polisílabos ya
empiezan a clasificarse mucho más fácilmente dentro de los acentos sonoros, o si son agudos, graves o esdrújulas, el tipo de palabras. Cada una tiene una regla. Entonces, en las palabras polisílabas, dependiendo, ¿sí?, si son agudas, llanas o graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, va a haber una regla. En el caso de las agudas, por ejemplo, dice que son aquellas palabras que llevan la fuerza del acento, la sílaba tónica, en la última sílaba. Y esa última sílaba debe llevar tilde solo si termina en N, S o vocal. Por ejemplo, las palabras que están aquí. Canción, ¿sí?, lleva la fuerza en la última sílaba, sion, y eso termina en N, lleva tilde. Correré, es una palabra que tiene 3 sílabas, pero la fuerza de entonación está en la última, correré, y esa E del final, al ser una vocal, nos indica que por ser palabra aguda, lleva tilde. Lo mismo con compás, termina en S, y la fuerza está en esa última sílaba, compás. Teniendo claro ese concepto de las palabras agudas y esa regla que nos dice que es con N, S o vocal, vamos entonces a tener presente cuáles son las reglas para las palabras llanas o graves. Las palabras llanas o graves tienen una regla que puede decirse fácilmente que es a la inversa de las palabras agudas. Y se dice que son aquellas que poseen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. No en el último, sino en el que está antes, en el penúltimo. Y llevan tilde cuando no terminan, por eso es inversa, cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Ejemplo, las palabras que tenemos acá. Trébol, trébol, bolívar, dólar, césped, ¿sí? Esas palabras, miren que no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal y llevan la fuerza en la penúltima sílaba, o sea, la que está antes de la última. Al llevar la fuerza ahí y no terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, hay que colocarles tilde. Hay que ponerles tilde. En el caso de las palabras esdrújulas, ¿verdad? Su regla dice que ellas siempre llevan tilde. Siempre. Ellas están siempre marcadas gráficamente, ¿verdad?, en su acento, que es en la antepenúltima sílaba. No en la última, no en la penúltima, sí en la antepenúltima. O sea, si contamos de atrás hacia adelante las sílabas, la tercera sílaba de atrás hacia adelante es donde va a estar el acento y ese acento va marcado con tilde. ¿Cuáles son? Por ejemplo, rápido, rápido, lleva la fuerza ahí enseguida. Análisis, espátula, éxtasis. Esas son las reglas que tienen a nivel de acentuación las palabras de acuerdo, ¿sí?, al número de sílabas y a dónde llevan el acento. Lo mismo con las sobreesdrújulas, también siempre llevan tilde. Cómpramelo, recomiéndasela, ordénaselo. Son palabras que pronto están un poco más estructuradas y tienen el acento muy marcado en su sílaba antepenúltima o tras antepenúltima. Pasando un poco ya a lo que tiene que ver con puntuación, vamos a hablar primero de la coma. Este signo lo que nos señala o nos indica es una pausa muy pequeña que está dentro de la oración, ¿verdad? Y se utiliza para separar distintas oraciones o para separar distintos conceptos, ¿verdad? Siempre dentro de la misma idea. Y puede estar cumpliendo algunas funciones que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos que hacer es identificar cuál de esas funciones puede estar cumpliendo la coma o de dónde es necesario una coma para que cumpla esa función también. Por ejemplo, cuando nosotros enumeramos una serie de elementos, compré pan, coma, verduras, coma, refrescos y carne. En la última, pues ya no se conecta con la coma, sino que se hace uso de la Y, para decir que ese es el último elemento de esa serie que estamos enumerando.
Ese es el primer uso, enumerar una serie de elementos. El segundo uso, para separar oraciones relacionadas entre sí, es decir, una secuencia de acciones. Entramos en la biblioteca, cogimos un libro y empezamos a leer. Son 3 acciones dentro de una misma oración, dentro de una misma estructura gramatical. Entramos a la biblioteca, después de entrar a la biblioteca, cogimos un libro y empezamos a leer. Ese es el segundo uso. El tercer uso que se puede identificar en la coma es sustituyendo un pero. ¿Recuerdan el más que veíamos ahorita? Bueno, se puede estar relacionando. Usted puede utilizar pero, puede utilizar sin embargo, puede utilizar más, o puede hacer una pausa con una coma y no utilizar ninguna de esas palabras que ya mencioné. Por ejemplo, estudió mucho para el examen, no aprobó. Es lo mismo que si yo digo estudió mucho para el examen, más no aprobó, o estudió mucho para el examen, sin embargo, no aprobó. Van 3 usos de la coma. El cuarto uso de la coma es para delimitar una aclaración. Es decir, para que dentro del texto yo indique que lo que ya acabo de decir le estoy haciendo énfasis con esto que estoy diciendo ahora. Sin embargo, yo me doy cuenta que esa coma quedó bien utilizada, normalmente son 2 comas, antes y después de la aclaración, cuando yo soy capaz de quitar mentalmente lo que está entre las 2 comas y no pierde sentido. Veamos cómo ocurre. María, mi amiga, acaba de conseguir empleo. ¿Sí? María, mi amiga, acaba de conseguir su primer empleo. Yo sé que esa coma está bien utilizada cuando yo mentalmente omito lo que está entre las comas. ¿Y qué es lo que está entre las comas? Mi amiga. María acaba de conseguir su primer empleo. Pregunto, ¿la oración perdió sentido? No. María consiguió su primer empleo. Simplemente que no está la aclaración, el énfasis de que es mi amiga. ¿Vale? Ahí está otro uso. Siguiente uso, para dirigirnos a una persona y llamar su atención. Esa coma mentalmente la podemos identificar o hacer el juego de qué es lo que demora a la persona que nosotros estamos llamando en voltear hacia donde nosotros estamos. Por ejemplo, Pedro, ven aquí. Ese Pedro, lo que él demora en mirarme hacia donde yo lo estoy llamando, es lo que esa coma me está indicando, ese tiempito. ¿Sabes, Pedro, quién ha venido? ¿Sí? ¿Sabes, Pedro, quién ha venido? Ahí tenemos otra pausa para que Pedro levante la vista y se conecte con lo que le voy a decir. El siguiente uso es las expresiones sin embargo, en efecto, pues y es decir, siempre van entre comas. Nos echamos a temblar, sin embargo, enfrentamos al tipo valientemente. Cuando estas expresiones están comenzando un párrafo, ¿verdad? Llevan tilde después nada más. No quedan entre comas, sino que la llevan después únicamente, solo una. ¿Listo? En el caso del punto, ya nos damos cuenta, por ejemplo, que indicamos una pausa mayor en el escrito, ya sea porque terminamos un enunciado o porque hemos concluido el tema que estábamos desarrollando. Veamos, por ejemplo, cuáles son algunos de esos usos y reglas que están asociadas con la implementación del punto. Por ejemplo, la básica, que siempre que nosotros ponemos un punto, lo que viene después para empezar a escribir de nuevo es una letra mayúscula. Siempre. Por ejemplo, a Pedro le gusta jugar al fútbol, punto, aunque le gusta más jugar a balonmano. Miren que empieza una nueva oración y esa nueva oración arranca con letra mayúscula en la palabra aunque. Luego está, si el punto corresponde a una abreviación o a una sigla, solo se escribirá mayúscula si lo que sigue es una nueva frase o párrafo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo, 2 ejemplos aquí en este mismo punto. Dice el primero, hemos quedado a las 11 a.m. Miren que a.m. es la sigla, la abreviación, ¿verdad? Tiene punto antes y después. Y dice, para ir a comprar el regalo de Juan. Se usa minúscula en para porque después de la abreviación, la frase, la oración continúa.
Hemos quedado a las 11 para ir a comprar el regalo de Juan. Es un único sentido, una única estructura. En cambio, miremos el siguiente ejemplo. Hemos quedado a las 8 p.m. Espero que seáis todos puntuales. Se usa mayúscula porque viene una oración nueva, una frase nueva para reforzar la de las 8. ¿Listo? Esas son las diferencias. Hay que identificar si ese punto, ¿verdad? Está, o sea, digamos que el punto de la abreviatura reemplaza al punto normal dentro de la oración, pero hay que estar muy claros, muy conscientes de si lo que viene es una oración nueva o si es una oración que está dentro de la misma idea gramatical que se está manifestando. Lo mismo ocurre con los signos de interrogación y de admiración. Ellos tienen un puntico, por lo tanto, no se requiere de otro punto después de que los implementemos. Cuando preguntamos qué hora es, no quiero llegar tarde a casa. Y la regla se basa también en lo que mencionamos ahorita, en el ejemplo anterior, en el de las 8 p.m. Miren que empieza con mayúscula, lo que viene ahí después. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo espero que haya sido de su agrado esta explicación, que haya quedado bastante clara y los invito a que siempre puedan revisar y estar en constante retroalimentación para que repasen y fortalezcan este conocimiento. Hasta una próxima oportunidad.